En este video vamos a ocuparnos de hablar de los principales problemas económicos. Todo sistema económico debe resolver los siguientes problemas económicos básicos. Primero, ¿qué producir? Luego debe saber cómo realizar esa producción. Enseguida debe responder él cuándo hacer esa producción. Y finalmente, ¿para quién se va a producir? Vamos al primer problema. ¿Qué producir? Es decir, los bienes y los servicios que se deben elaborar para una comunidad. ¿Cómo producir? Es decir, cómo organizar los recursos productivos para elaborar las cantidades adecuadas de bienes y de servicios y cuál es la localización de los insumos y los consumos de esa producción. ¿Cuándo producir? Pregunta que se refiere al momento adecuado para utilizar los factores de producción. Y el último problema, ¿para quién producir? En otras palabras, ¿cómo se distribuyen los bienes y los servicios entre los miembros de la sociedad? A continuación, vamos a referirnos a los dos primeros problemas económicos. Las sociedades responden a estos cuestionamientos de maneras diversas, pero las formas más importantes de organización económica en la actualidad son, por una parte, la economía centralizada y de otra parte, la economía de mercado. Veamos, la economía centralizada, es decir, la dirigida por un control centralizado por parte del Estado. La economía de mercado es un sistema informal de precios y beneficios en el que la mayoría de las decisiones son tomadas por individuos y empresas. Pero todas las sociedades tienen diferentes combinaciones de economía centralizada y economía de mercado. Es decir, que todas son economías mixtas. A continuación, solo nos vamos a referir conforme a la economía de mercado. Sin embargo, como ya se mencionó, ninguno de estos sistemas se presenta en forma pura. Vamos a continuar entonces resolviendo el primer problema económico, el cual es ¿qué producir? Tenemos dos alternativas para explicarlo. Por una parte está los consumidores y de otra parte las empresas. Comencemos con los consumidores. ¿Qué bienes y servicios se producen? Está determinado por los votos monetarios de los consumidores. Las personas revelan sus preferencias en forma de votos monetarios, que las empresas utilizan de guía para orientar sus decisiones productivas. Por ejemplo, hace un siglo se dedicaban muchos dólares en votos monetarios para el transporte en caballo y para comprar herraduras. Pero hoy en día se dedican muchos votos monetarios para invertir en automóviles o en llantas. La otra vía para saber qué producir dijimos que es a través de las empresas. Las empresas, a su vez, están motivadas por el deseo de maximizar sus utilidades. ¿Pero qué son las utilidades? Las utilidades son ingresos netos o la diferencia entre ventas totales y costos totales. Es importante decir que a las empresas les atraen las altas utilidades en la producción de bienes de gran demanda y abandonan aquellas áreas en las que pierden utilidades. Ahora hablemos del segundo problema, que es cómo producir. Bien, es
cómo organizar los recursos para poder producir las cantidades adecuadas de bienes y servicios y cuál es la localización de los insumos y los consumos. Y esta producción, esta pregunta de cómo realizar la producción está determinada por las siguientes cuestiones. Primero, por la competencia entre productores. Segundo, la manera de maximizar utilidades. Y tercero, mantener los costos mínimos. Veamos un ejemplo para que logremos comprender de mejor manera este último concepto. El ejemplo es cómo se produce un iPod. Bueno, tal vez podríamos decir que es la casa matriz la encargada de realizar el aparato. Pero si vemos al reverso del aparato, vamos a darnos cuenta que dice hecho en China. Ahora bien, utilicemos el resumen que hizo el economista en jefe de Google y nos dijo lo siguiente. En primer lugar, que como muchos otros productos, está hecho en varios países, que tiene al menos 451 partes, que de los $300 de precio, la compañía matriz se gana aproximadamente $80 y que China ensambla subcontratando a Taiwán con $5 de mano de obra. Con este ejemplo, se puede concluir sobre el proceso productivo que cumple con mantener los costos al mínimo y de maximización de utilidades. ¿Cuándo producir? Se refiere al momento más adecuado para utilizar los factores de producción. Pero, ¿cuándo producir? Depende de factores internos, externos y de la oferta y la demanda de los bienes y los servicios. Factores internos de las empresas como por ejemplo el presupuesto, la tecnología o también la capacidad del uso de los factores de producción. Factores externos tales como las temporadas, las estaciones del año, los gustos, apuntémoslo por aquí, o las preferencias de los individuos. La oferta y demanda de los bienes, es decir, las cantidades que se ofrecen y las cantidades que se compran, determinan el precio. Y este precio marca en qué momento se debe producir más y cuándo la producción debe disminuir. Por ejemplo, las compañías productoras de películas animadas o las compañías productoras de videojuegos diseñan sus estrategias para que sus producciones más importantes salgan al mercado en la época de vacaciones o en la temporada navideña, a fin de ¿qué? De maximizar sus beneficios. Porque sería menos provechoso que esos proyectos se lanzaran al mercado, por ejemplo, en el inicio del ciclo escolar. Bien, luego de este ejemplo, sigamos ahora resolviendo la siguiente cuestión. ¿Para quién producir? Es cómo se distribuyen los bienes y los servicios entre los miembros de la sociedad. Por una parte, se producirá para aquellas personas o entidades que estén dispuestas a pagar o a abonar por el precio de los bienes y los servicios. Sin embargo, otros bienes como las carreteras o los hospitales y otros servicios como la salud o la educación pueden ser suministrados a las personas sin que tengan que pagar directamente su precio, ya que podrían ser sufragados por el sector público, por ejemplo, con los ingresos provenientes de los impuestos.